lo subo al grupo, al canal, y ya cualquiera puede verlo desde sus dispositivos cuando quiera. Antes de comenzar, les quiero hacer un aviso. A partir de la semana que entra, la manera en la que se van a empezar a ver las clases cambia. Y se los digo porque a lo mejor no voy a utilizar Zoom, les voy a dar las indicaciones. A lo mejor es Meet, no sé, voy a ver qué más conviene. De todas formas, será todo muy sencillo y no les implicará mayor problema que lo que batallan con conectarse a Zoom. Entonces, esténse atentos, se van a dar cuenta de que la presentación va a ser distinta y la idea es que cambie y se vuelva más interesante. No digo que interactivo, pero más interesante. Y estén en el pendiente. Yo creo que a partir de lunes o la semana que entra comienzo a implementar eso. Otra cosa, para los alumnos del salón y ustedes que están aquí presentes, ahí viene otro aviso. La semana que entra voy a comenzar con un ejercicio. No sé si recuerdan que les dije que iba a realizar un ejercicio con enunciados para identificar las partes. Lo voy a hacer la semana que entra. Se supone que era esta semana, pero la falta de conectividad, los problemas de luz de algunas y algunos en sus casas, pues lo hacen imposible. De hecho, yo no tenía luz ni internet hace unas horas. Perdón, ayer. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso lo quiero hacer la semana que entra, dejar pasar un poco más de tiempo para que se pueda realizar la actividad. ¿De qué trata la actividad? Es identificar elementos de los enunciados. Voy a poner aproximadamente 25 enunciados. No están obligadas o obligados a entrar y a contestar, pero por cada enunciado e identificación de los elementos pueden obtener 10 puntos sobre 100. Son 25 enunciados, por lo tanto es un buen de puntos extras. Se ha dado el caso de alumnas y alumnos que tienen hasta 100 puntos extras, entonces los pueden utilizar cuando quieran, donde quieran. Bueno, no donde quieran, aquí en la materia de etimologías grecolatinas. En los bloques, en el segundo o en el tercero. Ustedes no pasa nada. También en la siguiente semana voy a hacer la pregunta de quién quiere participar con lo de la tabla de declinaciones. Hoy van a comprender por qué existe esa tabla. No hay, hoy se va, hoy espero que sí se pueda explicar. Y sería, pues creo que todo lo más característico, lo que les voy a decir ahorita. Pero por lo pronto vamos a comenzar con la clase. Ahorita lo que estoy intentando es abrir la tabla, pero no, todavía no comenzamos con la tabla. Ok, voy a comenzar. A ver, si gustan tomar apuntes, como les dije a los de la clase anterior, a los del salón, del otro salón en la mañana, esta clase a mí se me hace fundamental porque se hace una unión entre lo que estuvimos viendo, esta parte que parecía clase de primaria, por los temas, o sea, los enunciados, y lo que vendrá durante todo el semestre, así que pueden tomar nota o tener ahí guardado el video para que sea más sencillo. Entonces, comienzo. Estuvimos hablando de la sintaxis en español, de todos los elementos que existían alrededor del enunciado. Voy a empezar a compartir, espero que se vea. Voy a bajar esto. De todo lo que estaba alrededor del enunciado. Entonces, tendríamos que la sintaxis es este orden de la oración. ¿Y cuál es ese orden? El que nos interesa en realidad ahorita es de la oración, no de la oración. Es sujeto, verbo y predicado. Vamos a ponerlo así. Sujeto, verbo y predicado. Lo que nos interesa a nosotros es el sujeto, todo lo que se denominaría como sujeto, lo voy a marcar aquí para que sea más sencillo, sujeto y predicado. Porque, como estamos viendo, declinaciones, y para entrar a las declinaciones tenemos que comprender los casos. Entonces, lo que son los
sustantivos nos interesan. A ver, aquí lo explico más a detalle. Nos interesan. ¿Qué es esto? A ver. Estamos hablando de la sintaxis, que es el orden de la oración. Ok, sabemos que es sujeto, verbo y predicado. Lo que no vamos a utilizar nosotros en las declinaciones van a ser los verbos, sino va a ser todo lo que se encuentre en el sujeto y en el predicado. O sea, los sustantivos. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Juan, el mismo que casi pongo siempre, Juan trae comida para nosotros. Ok. Trae es el verbo. Esto es lo que no me interesa a mí. Lo que me interesa es Juan y comida para nosotros, que es lo que entraría en los casos. Ahorita van a ver por qué, pero el verbo no se toma en cuenta. Sería todo lo que se encuentra alrededor del verbo, aunque la sintaxis es el orden de los elementos de la oración, que son sujeto, verbo y predicado. Lo que está alrededor del verbo generalmente son sustantivos, pero no siempre. ¿Por qué? Por ejemplo, esta es una preposición. Pues, pero es por la mañana, porque me preguntaron. Le pido de favor. Le dije que nada más por la mañana podía estar. Quien tiene Camila, Pues, Camila Valenzuela, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, Profe, mande. ¿puede repetir lo que dijo antes de que se escuchara el audio? Ok, va otra vez. Va. Sintaxis es el orden de los elementos de la oración, que es sujeto, verbo y predicado. Lo que estamos viendo nosotros son declinaciones para comprender los casos. Ahorita van a ver qué es esto. Igual no entienden. Los casos que son lo que se refiere a los sustantivos. Por eso, cuando hablamos de declinaciones y de casos, nos interesan los sustantivos, no el verbo. Lo que está alrededor del verbo, lo que está en amarillo, son los sustantivos o más cosas, pero no son verbo. Por ejemplo, Juan es un sustantivo, comida es un sustantivo, para es una preposición y nosotros es un pronombre, pero no es un verbo. Todo esto, lo que está alrededor, Juan, comida, para nosotros se va a declinar. El verbo se conjuga. Lo que quiero que tengan o que comprendan es esta gran diferencia entre el verbo, que no se va a utilizar para nada en las declinaciones, ahorita van a ver por qué, y todo lo que se encuentra alrededor del verbo, que son sustantivos generalmente, y es lo que nos interesa a nosotros. Fíjense, Juan es sujeto, ¿qué trae? Comida es el objeto directo, y para nosotros es el objeto indirecto. Esto es como un recordatorio breve de lo que estuvimos viendo. Creo que ahorita van a comprender con mayor facilidad. Casos de latín, dicen. Para comprenderlos hay que entender la relación entre la sintaxis y ellos. ¿Cuál es esa relación? Es lo que les voy a explicar ahorita. ¿Sí? Vayámonos pues con esto. ¿Dónde está? Es este. Sí, a ver. Si es aquí, déjenme ver. Dice, los casos del latín y sus funciones sintácticas. Los casos son cada una de las formas que toma un sustantivo, ven por qué hablaba de sustantivos, para expresar una función sintáctica. En el latín existen 6 casos generales, más un séptimo caso mucho menos frecuente. Voy a estar quitando y poniendo esto, no necesitan escribirlo tal cual. Voy a poner también la página en la descripción del video ahorita que suba. Y se los pongo de una vez si quieren en el grupo de Facebook y de WhatsApp, esta página de internet, para estarme moviendo. Pero quiero que lo clave sea lo siguiente. Los casos son una de las formas que toma un sustantivo para expresar una función sintáctica. ¿Qué es la función sintáctica? Me regreso acá. En el caso del español, una función sintáctica, ¿qué es? Sintáctica. Sujeto, verbo que no nos sirve, ya les repetí. Objeto, directo. Objeto, indirecto. Y complemento, circunstancial.
¿Ven entonces por qué comencé con esto en el semestre? Empezar a comprender el sujeto, la diferencia del verbo con todo lo demás y la identificación de los objetos directos, indirectos y el complemento circunstancial. Porque esto habla de una función sintáctica. Cada uno de estos es una función sintáctica. Ojo, cada uno es una función sintáctica. Para nosotros lo que nos interesa ahorita es todo lo que no es verbo. El verbo se desecha. Vamos a ponerle aquí en rojo, así como que no lo queremos. Me paso de nuevo para acá, a ver si se entiende. Los casos del latín, dice, los casos del latín son cada una de las formas que toma un sustantivo para expresar una función sintáctica. En latín existen 6 casos generales más un séptimo caso mucho menos frecuente. A ver, vámonos con los casos. Nominativo. El nominativo es el caso más básico, ya que expresa principalmente la función del sujeto de la oración. También expresa el atributo si lo hay con verbos copulativos como sum. Eso dejámoslo a un lado. El nominativo, ¿qué es? El sujeto. El nominativo es el sujeto. En el ejemplo, en español, que tenemos acá, aquí. Juan trae comida para nosotros. Sabemos que Juan es el sujeto, pero su caso en latín se llama nominativo. Esa es la relación que hay entre las funciones sintácticas del español con los casos del latín. Función sintáctica del español y los casos del latín. Latín se relacionan. Se relacionan. A ver, esta parte, ¿alguien tiene alguna duda? Es importante que me digan, no entendí porque es básico. La relación que hay entre las funciones sintácticas de la oración, que es sujeto, en este caso lo que nos interesa, sujeto, objeto directo, indirecto y complemento circunstancial, y los casos de latín. Hemos visto uno nada más. ¿Esa parte sí se comprendió? ¿No hay dudas? No, no hay dudas. Ok. Eso es básico. El gran detalle de todo esto es comprenderlo primero en español porque es muy sencillo hacerlo en latín, ya que solo voy a tener que realizar equivalencias. Es todo, nada más. Por eso insistía con lo de los enunciados. Bueno, va. Fíjense. El nominativo es el caso más básico y corresponde al sujeto. Puer est probus. El niño es bueno. El niño es un sujeto, por lo tanto es un nominativo. Homo non est Deus. Un hombre no es un dios. Un hombre se conocería como el sujeto o un nominativo. Vocativo. El vocativo expresa la función apelativa, es decir, una llamada a un interlocutor o una segunda persona. Debe escribirse siempre entre comas, tanto en latín como en español. Es como cuando nosotros le hablamos a alguien y decimos, hey, tú, ¿cómo estás? En realidad se tendría que escribir así. Porque yo lo estoy llamando. Hey, tú, ¿cómo estás? Tú sería el equivalente a un vocativo porque estoy llamando a esa segunda persona. Cuando yo doy una orden, como aquí dice, permaneced, niños, aquí. Esa orden o el sujeto de la orden es lo que está en vocativo. Es importante reconocer porque a veces hay una confusión entre el nominativo y el vocativo, pero el vocativo es una función apelativa, o sea, estoy llamando la atención, estoy diciendo, permaneced niños aquí, vengan, vámonos para acá. Acusativo. Aquí aparece antes de ver el concepto una palabra preposición. La vamos a estar usando constantemente todo el semestre. Por eso les recomiendo que si revisen las preposiciones, cuáles son y sobre todo los nombres. Aquellas personas que van a presentar examen Ceneval, dentro de los temas que aparece, es el de las preposiciones. Y se las preguntan no de memoria, sino el nombre de memoria, porque se pueden clasificar las conjunciones en las preposiciones y se utilizan en determinado caso. Yo sé apesta, pero les preguntan el nombre por grupos. En unas semanas voy a dar un curso acerca de Ceneval, pero espérense, voy a estar anunciándolo. El acusativo, ya, sin preposición,
normalmente expresa el complemento objeto directo y en algunas veces algún tipo de complemento circunstancial, pero esencialmente es el objeto directo. Por lo tanto, acusativo, objeto directo. Con preposición expresa un complemento circunstancial cuyo valor va dado por la preposición. El niño ve un perro. Complemento objeto directo. Sería puer vident canem. El niño ve a un perro. Puer it ad canem. El niño va junto al perro. Sería el complemento objeto directo. Acusativo es el objeto directo. Genitivo. El genitivo expresa principalmente complementos del nombre o del adjetivo. Se localiza muchas veces porque en español aparece con la preposición de. ¿Qué significa? Fíjense. Puer vident canem puye. Puye. El niño ve al perro de la niña. De la niña. Si yo digo soy de Gómez estaría en genitivo. Y eso sería el caso. Dativo. El dativo expresa complementos indirectos. Al contrario que en español, en latín nunca lleva preposición. Okay. Acuérdense que los complementos indirectos es la idea de para quién. El niño da una manzana, ¿a quién? A la niña. Es a quien se dirige la acción del sujeto, a veces. Puer dat malum poye. El niño da una manzana a la niña. Dativo, complementos indirectos. Ablativo. El ablativo, tanto con como sin preposición, expresa fundamentalmente los diversos complementos circunstanciales. Aquí el ablativo entonces es el complemento circunstancial. Recuerden que el complemento circunstancial habla ahora sí de una circunstancia en la que se hace la acción o hacia quien va dirigida la acción de ese que la realiza. ¿Complicado? No. Lo que dije fue sujeto, verbo y predicado. El ablativo pues es ese complemento circunstancial. Fíjense, el niño va junto al perro con su padre. ¿Con quién? Va el niño junto al perro con su padre. Sería puer it ad canem cum patri. Romani pugnat gladis. Los romanos luchan con espadas. ¿Con qué luchan? El instrumento con espadas. Es una circunstancia. Por lo tanto, el ablativo es el complemento circunstancial. Entonces, tengo pues que existen estos casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. No vamos a ver el locativo. A ver, ¿se acuerdan que les puse una tabla y les dije que tenían que revisarla? Aquí está la tabla. Y entonces creo que se va a poder comprender con mayor facilidad. Supongamos entonces que en el enunciado Juan, aquí está, Juan trae comida para nosotros. Juan es el sujeto. Yo sé entonces que es un nominativo y me voy a la tabla. Nominativo, vean todo lo que hay, parece un montón, porque a primera, segunda, tercera declinación, aquí están clasificadas por colores, cuarta y quinta declinación. La gran pregunta es, ¿dónde va Juan? Yo eso se los voy a decir en las próximas semanas, cómo funciona todo esto, pero supongamos que Juan sea de la primera declinación. No es Juanes, es Juan, singular. Por lo tanto, la terminación sería, si se escribiera en latín, Juana. Entonces supongamos que vamos a hacer nuestra clase en latín, nuestro enunciado en latín, y ya tengo mi primera palabra, es Juana, que es Juan en realidad. Esto es un nominativo. Ya lo tengo, Juan, Juana. Entonces, esa relación entre los casos del latín con esta tablita comienza a tomar forma. Dependiendo de lo que yo vaya identificando en el enunciado, voy a darme cuenta de que si termina de una manera, probablemente sea uno de estos casos. Hay una fórmula o ciertas reglas para identificar cuáles palabras pertenecen a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta declinación. Y entonces, con todo esto se resolvió el misterio de la tabla. ¿Por qué hablaban así los latinos? Así les gustó hablar. ¿Qué pasó con el español? El español fue olvidando los casos y los fue sustituyendo por conjunciones y preposiciones.
ya no les ponía terminaciones. Estas son terminaciones, no les ponía terminaciones. Ya se convirtió en otra cosa esto y empezaron a olvidar las declinaciones. Bueno, pregunta de los que están aquí, obviamente. ¿Alguien no entendió toda esta explicación? ¿Se le hizo muy complicada? ¿Se dieron cuenta entonces por qué está la tabla como está? Si ya la vieron, obviamente, ¿no? ¿Se dieron cuenta cuál es la equivalencia de los casos del latín con la sintaxis? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Dígalo ahora. Es momento. Porque esto vamos a verlo todo el semestre. Obviamente desarrollado. Si ya lo identificamos, ahora vamos a tener que identificar. Si ya lo conocimos, ahora vamos a tener que identificarlo en enunciados. A ver, ¿alguien? ¿Algún comentario? ¿Duda? No, profe, pues todo está bien. No comprendía la tabla al inicio de la clase, pero ya. ¿Ya la comprendiste? Ya la pude comprender. ¿Ya? Yo, por eso les decía que se la memorizaran para ya después con esta descripción de la relación de los casos con la sintaxis y luego en la tabla. Iba a ser más fácil comprenderla. Obviamente la tabla, pues ahí la tienen y la pueden consultar. En el segundo bloque, pues ¿qué va a pasar? Esa tabla va a ser muy útil. No se la tienen que aprender, obviamente. Insisto, porque me han dicho, profe, no la tenemos que aprender. No, porque son clases en línea. Si fuera presencial, entonces sí se la tendrían que aprender. Pero son en clases en línea, entonces no. Y pues ya sería todo. En realidad, a mí se me hace muy sencillo, pero es básica esta clase. Si no hay mayores comentarios, vuelvo a repetir lo que les dije en el inicio. La semana que entra hago el ejercicio de enunciados para que tengan un montón de puntos extras. Avísenle a sus compañeras y a sus compañeros. Así puede haber como más seguridad. También la semana que entra inicio preguntando quién se quiere atrever a lo de la tabla. Hacemos una sesión en vivo para burlarnos de esa persona, no se crean. Para ver los demás cómo se aprendió la tabla y si lo hace, pues ya sabe, exenta el segundo bloque y además tiene 50 puntos para regalar. Ya eso sería como un gran respiro. Y al que le regale 50 puntos, obviamente le agradecería con el alma. Y creo que sería todo para cerrar el bloque. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me lo hacen saber en las actividades, pues. En los espacios de contacto. Bye, adiós. Bye, Profe, entonces, Mande, dime. entonces no le puedo hacer una pregunta aquí. Sí, a mí dímela. Esa es la idea. Ah, bueno, pero es de los trabajos que subió a la plataforma, Dímela. de los enunciados. Ah, bueno, no los puede checar antes, no, ¿verdad? No. Los subimos así como creamos. Exacto. Es parte. Y por decir, el profe me va a hacer dudar de mí. Y por decir, si hice los 5 enunciados más como extra para los puntos extras, Sí. se los tengo que mandar a su correo, ¿verdad? Sí, al correo. Para todos los demás, si tienen como esa intención, me los pueden enviar al correo. Sí. Pero la idea es que se equivoquen y que reprueben. Ah, bueno, gracias. Me encanta hacer eso. Órale, dale. No, ahí lo revisamos, no te preocupes. Ya desde el principio les profe. dime, manden. Y también por decir, si puse primero los 10 enunciados que encargó, Sí. y después abajo en la misma hoja puse los 5, ¿tengo que ponerlos aparte? ¿Lo subiste en el mismo trabajo de Moodle? Todavía no los subo, por eso le pregunto. Me gustaría que me lo pongas aparte para tenerlo organizado yo. Ah, ok. Porque en el mismo, igual se me pasa ponerte los 5 puntos, los puntos extras. Porque tú revisé el primero. Son muchos. Ok. Son un montón de gente. Y debo porque los marqué como por decir el sujeto y los marqué y así, ¿está bien? La nomenclatura que tú uses o la manera de identificación, pues ya es parte de tu decisión y creatividad. Hay gente que, a una persona que me envió una foto, lo hizo en el cuaderno y me la envió y ya, pues, lo identifiqué, pero obviamente por correo. Ok, eso ya era todo. Bueno, Gracias. ya nos está corriendo Zoom. Nos vemos, bye. Si no hay otra pregunta.